El día de ayer en la instalación del Congreso se dieron dos hechos inéditos que seguramente van a tener serias implicaciones para las elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales del año entrante. Se trata de la derrota que sufrió el senador Gustavo Bolívar, el senador de la Colombia Humana, a la hora de elegir al segundo vicepresidente del Senado. Tanto la presidencia como las dos vicepresidencias generalmente están previamente acordadas y era claro por rotación de partidos que en este caso le correspondía la segunda vicepresidencia a la oposición. De esa manera la oposición ya había entrado en un acuerdo con el resto de parlamentarios y votó a favor de Juan Diego Gómez del Partido Conservador como presidente del Senado, votó por Maritza Martínez como primera vicepresidenta del partido de la U como vicepresidenta, pero a la hora de llegar a la segunda vicepresidencia que corresponde a la oposición, toda la alianza de gobierno votó en blanco y de esa manera el voto mayoritario en blanco terminó anulando la elección de Gustavo Bolívar, que obtuvo los votos de su propio partido, pero que fueron insuficientes para ganar la elección. Ese es el primer hecho inédito porque por primera vez el voto en blanco derrota la elección de uno de los vicepresidentes del Senado que estaba supuestamente previamente acordada. Pero el segundo hecho inédito es que una vez esa elección fue declarada desierta, se hizo una pausa para que se recompusiera otro proceso de elección en el que la misma oposición presentara candidato. En ese momento el pacto histórico decidió no presentar candidato que no fuera Gustavo Bolívar y allí se dio una fractura en la oposición porque la Alianza Verde decidió presentar su propio candidato para la segunda vicepresidencia, el doctor Iván Name. Y a la hora de votar, pues el nombre de Iván Name sí quedó elegido como segundo vicepresidente del Senado. Esto tiene por el momento dos implicaciones. La primera de ellas es que la Colombia Humana y el Pacto Histórico van a demandar esa elección, porque según el estatuto de la oposición, ningún partido puede repetir una vicepresidencia del Senado mientras todos los de la oposición no hayan tenido esa oportunidad en un proceso de rotación. Y ya la Alianza Verde, en cabeza de Angélica Lozano, había tenido una vicepresidencia y todavía no le había correspondido el turno a la Colombia Humana. Por lo tanto, consideran que esa vicepresidencia no es legítima. Pero el segundo punto que queda clarísimo de aquí en adelante, la ruptura entre Colombia Humana y Pacto Histórico por una parte y por otra parte la Alianza Verde es ya prácticamente irreversible y de cara a las elecciones esta oposición dividida seguramente va a tener implicaciones muy serias en la primera pero sobre todo en la segunda vuelta presidencial. Vamos a ver, en la política puede pasar de todo, pero lo que sucedió ayer seguramente va a dejar huellas hacia adelante.